Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo de cursos a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la presencia, la participación del magíster Fernando Suaznavar Claros. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Estimado Fernando, muchísimas gracias por estar nuevamente en el programa. No, más bien el agradecido soy yo por la oportunidad que nos das para poder expresar y mostrar algunos resultados de las investigaciones que nosotros realizamos en el Instituto de Estudios Sociales y Económicos, ¿no? Muy bien, el día de hoy vamos a conversar alrededor de un tema que ha sido central de una investigación que ha realizado el magíster Suaznavar alrededor de la relación entre redes sociales y COVID-19 desde la perspectiva de un enfoque educativo. Bueno, para empezar, estimado Fernando, ¿cuál fue el objetivo de la investigación? Bueno, esta investigación ha nacido como una propuesta que se ha realizado para poder realizar y estudiar más que todo el uso de las redes sociales como una herramienta de enseñanza en la universidad. Entonces, el objetivo más que todo era determinar el efecto de la pandemia en el uso de las redes sociales por parte de una muestra de estudiantes y docentes en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Y qué es la educación virtual en la que todos hemos tenido que caer? Bueno, la educación virtual, o también llamada educación a distancia, es la conexión que se realiza mediante el uso de Internet. Para eso no se necesita un espacio y un tiempo, ¿cierto?, específico. Lo que en realidad se hace es establecer una comunicación entre los docentes y los estudiantes mediante plataformas de enseñanza virtuales, ¿no es cierto? Eso quiere decir que se conectan mediante Internet. Y bueno, a ver si recordamos qué es el COVID-19. Hay muchas definiciones y de hecho una de las más aceptadas quizás es la definición de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que es una enfermedad infecciosa que es causada por el coronavirus y que se ha descubierto recientemente, el año 2019, en China, en Wuhan, ¿no? Entonces, es el virus el que causa la infección o la infección respiratoria, más bien. Bueno, has descubierto en tu investigación que existe una brecha digital. ¿A qué te refieres? La brecha digital, por definición, es la cantidad de personas u hogares que tienen acceso a Internet, ¿no? Entonces, con esto queremos dar a entender que existen algunos segmentos de la población que no tienen la posibilidad de acceder a Internet y a todas las aplicaciones, incluso que vienen con Internet. Y de hecho, la brecha digital se puede manifestar desde tres puntos de vista: uno desde el acceso, otro del uso y otro de la competencia. Por supuesto que desde el acceso es la disponibilidad que nosotros tenemos del uso de las aplicaciones y demás, y lo que nos ofrecen muchas de las telefónicas, ¿no? Y el uso es la forma en que las personas están utilizando Internet mismo, ¿no? Y por otra parte, de competencia, es una brecha que está generada por el desconocimiento del uso de esas aplicaciones y de todas las ventajas que nos puede ofrecer las plataformas digitales o Internet mismo. Y Fernando, ¿cuáles podrían ser las soluciones para, yo diría, disminuir o achicar la brecha digital? Bueno, para poder disminuir la brecha digital hay también algunos autores que manifiestan que debe realizarse un trabajo en conjunto. Eso quiere decir, por ejemplo, que se debe trabajar entre los organismos de cooperación, el Estado, luego las organizaciones privadas y las propias comunidades para poder por una parte, entrar en procesos de capacitación de la gente, así como también para poder brindarles todas las opciones para acceder al Internet y a las plataformas digitales, ¿no? A eso nos referimos. ¿Y qué son las plataformas e-learning?
Las plataformas de learning son, en muchas de estas plataformas son gratuitas y las que actualmente se están utilizando, por ejemplo, es el Moodle, que es una plataforma que es brindada especialmente y utilizada por las universidades, no solamente acá en Bolivia, sino también en Europa, en Brasil y demás. Y por otra parte tenemos la plataforma que viene del Google Classroom, que en nuestro medio se está utilizando con más frecuencia que el mismo Moodle, ¿no? Estamos hablando de un 80% de todos los docentes, por lo menos en la Facultad de Ciencias Económicas, que está utilizando esa plataforma para poder subir material didáctico y videos y demás, y toda la logística que es necesario para que los estudiantes puedan prepararse. Por otra parte, también existe la plataforma ClaroLine, que no es utilizada frecuentemente. Alguna vez sí he visto que se ha utilizado acá en el posgrado de la universidad, ¿no? Bueno, nos ha tocado ingresar a la educación virtual, pero ya tenemos un cierto tiempo y podríamos detectar las ventajas y las desventajas de esta enseñanza virtual. Quizás una de las desventajas más grandes de la enseñanza virtual es el hecho de que ha permitido el acceso de las personas desde cualquier lugar del mundo a procesos de enseñanza, ¿cierto? Incluso no es necesario hacer desplazamientos de gente, sino que, por ejemplo, ahora mismo yo tengo algunos estudiantes que están desde el Valle del Sacta o desde el Chapare y se están comunicando conmigo para realizar sus trabajos y demás, ¿no? Entonces es una ventaja muy grande, además que nos permite reducir costos, especialmente costos por desplazamiento, ¿no? Pero sin embargo también existen algunas desventajas. Quizás la desventaja más grande es que es una educación despersonalizada y requiere una importante carga de trabajo, al inicio especialmente por parte del docente, porque tiene que preparar material, tiene que preparar presentaciones, en algunos de los casos hasta las pruebas requieren de elaborar banco de preguntas para que después la misma plataforma les envíe las preguntas en forma aleatoria, en algunos de los casos, ¿no? Y en nuestra universidad, ¿cómo se enfrentó el coronavirus? En la universidad ha sido un cambio radical de la noche a la mañana, porque todos los docentes se han visto en la necesidad de entrar en procesos de capacitación para poder comprender y saber el uso de todas las aplicaciones por las cuales iban a tener contacto con los estudiantes, ¿no? Entonces, de hecho, hay algunas aplicaciones que son de comunicación, tal como el WhatsApp, aplicaciones como son las plataformas de learning, que son más que todo para subir material, y por otra parte hay algunas otras plataformas que no tienen tanta importancia, pero que sin embargo permiten mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son esas plataformas que podemos llamarlas secundarias? Por ejemplo, podemos hablar de estas plataformas como los cuestionarios, las encuestas, el mismo Google Forms, ¿cierto? Y después tenemos también aplicaciones, ¿no? Y encuestas tales como, sí, del mismo Google Forms, hay otras también. Sí, eso. Pero también la dificultad creo que ha surgido entre los estudiantes, no solamente entre el docentado, ¿no? Sí, en un principio también los estudiantes han tenido que tener procesos de capacitación para el uso de estas herramientas. Inicialmente estas herramientas solamente eran una opción más, cuando se dictaba clases presenciales, era una opción más que tenían para poder recibir material y poder capacitarse. Ahora prácticamente se está utilizando plenamente todas esas herramientas y en algunos de los casos se está pensando ya en cursos virtuales regulares, no como una opción debido o generado por la pandemia, ¿no? Y en cuanto al estudio, ¿qué tipo de metodología se ha escogido, se ha utilizado? Bueno, este estudio es más que todo de tipo descriptivo y toma datos que se han obtenido a través de 2 semestres, el semestre 1, 2, el semestre 2 también.
Entonces, en un principio la muestra estaba, o el primer semestre, el 1, no, la muestra es de alrededor de 291 sujetos que han sido escogidos en forma aleatoria. Y el segundo semestre tenemos alrededor de 191 sujetos que han llenado un formulario mediante la plataforma Google Forms, ¿cierto? Eso quiere decir que se les ha hecho una encuesta. Por supuesto de que la participación de los estudiantes ha sido, podemos decir, muy representativa, porque los números alcanzan casi los 200 sujetos en cada una de las encuestas. Por una parte, se les ha hecho algunas preguntas de tipo demográfico y por otra parte ya preguntas específicas sobre el uso de las plataformas y en qué medida ellos están teniendo dificultades y están conectándose a las clases virtuales y a todo el material que se les está proporcionando. Y bueno, vayamos a conocer algunos resultados de esta investigación tuya. Por ejemplo, ¿cuáles han sido los dispositivos con los que acceden a clases virtuales los estudiantes? Bueno, en realidad hemos podido determinar en el primer semestre un 89% de los estudiantes que han respondido a la encuesta están utilizando el celular para poder conectarse a las clases virtuales y ese porcentaje ha subido más aún todavía a un 94% en la segunda encuesta. También existe un porcentaje que se está conectando mediante el uso de las computadoras portátiles. Esto es más o menos en términos numéricos, estamos hablando de un 31 a un 40% que se ha incrementado el porcentaje de uso. Por otra parte, tenemos las computadoras de escritorio que se están utilizando de un 16 a 17%. De hecho, esto lo que nos está mostrando es de que muchos de los estudiantes, debido a la movilidad que tienen con sus celulares, prefieren conectarse casi, o podemos decir inmediatamente a sus clases virtuales en el lugar donde se encuentren. ¿Y cuál ha sido el incremento en el uso de la banda ancha de Internet? En realidad, en un principio, este uso del año 2020 no estaba tan podemos decir, democratizado el uso de la banda ancha, pero ha sido prácticamente el efecto de la pandemia que ha provocado que hasta un 53% de todos los encuestados ahora están utilizando banda ancha. Por supuesto que los que están utilizando sus celulares están trabajando con la tecnología 4G, pero incluso más adelante podemos ver de que los que por lo menos que se conectan mediante Wi-Fi en su domicilio, sí tienen la tecnología por banda ancha, que es proporcionada por varias de las telefónicas en nuestro medio. Y bueno, se ha hablado de que han habido dificultades de acceso a estas clases virtuales de parte de los estudiantes. ¿Cuáles han sido las razones que ellos han señalado? Bueno, en realidad los estudiantes nos han manifestado que una de las razones más importantes por la que ellos tienen dificultades para conectarse a sus clases virtuales es el servicio que prestan las telefónicas en Internet, porque hay algunas irregularidades en ese aspecto. Y pues estamos hablando de un incremento entre el semestre 1 2021 y 2 2021 de alrededor de un 33 a 62%. Por supuesto que también hay gente que ha manifestado que el costo por el servicio de Internet es un tanto elevado, estamos hablando de un porcentaje entre un 25 a un 30%, ¿no? Son dos de las razones fundamentales por qué los estudiantes tienen dificultades para poderse conectar a sus clases virtuales, más es un aspecto de la conexión de Internet que ellos tienen, ¿no? Y con respecto a las viviendas, ¿cuál es la ubicación de las viviendas de los estudiantes por zonas en Cochabamba? Bueno, en realidad esta pregunta nació con la finalidad de poder determinar si algunas zonas tenían más posibilidad de poder conectarse a los servicios de Internet. Y hemos podido ver, por ejemplo, que esta variable
prácticamente no ha variado mucho en los 2 semestres, y estamos hablando porque alrededor de un 29 a 23% de los participantes están en la zona sur, ¿cierto? Eso quiere decir los estudiantes, por lo menos que estaban cursando en ese momento, están viviendo en la zona sur. Otro segmento de un 19 a un 20% vive en la zona norte, y el resto está disperso, por ejemplo, entre Sacaba, está disperso en Quillacollo y la zona este y oeste de Cochabamba. Y con respecto a los gastos, así, ¿cuál es el costo mensual del servicio de Internet que los estudiantes han ido erogando? Bueno, en realidad una gran mayoría de los estudiantes está conectado con el servicio de Internet de entre 150 y 200 bolivianos. Eso estamos hablando de un 34% de todos los encuestados. Un 21% de los encuestados está pagando alrededor de 200 a 280 bolivianos por mes, ¿no? Y hay un segmento que es de 19% que está pagando de 100 a 150. Pues eso quiere decir más o menos que están con un ancho de banda de unos 15 megas más o menos, tal como proporciona, o el servicio que proporciona una de las telefónicas en nuestro medio, para ese precio de 150 a 200 bolivianos, ¿no? Con respecto a las plataformas, ¿cuáles son las plataformas que usan para conectarse a las clases virtuales? En realidad, las clases virtuales, podríamos decir quizás que una de las clases más costosas, por el hecho de que los estudiantes tienen que conectarse y en algunos de los casos tienen que comprar megas, constituye, por ejemplo, el uso de la plataforma del Google Meet. Estamos hablando aproximadamente de los 191 encuestados, unos 190 aproximadamente han respondido que están utilizando esta plataforma del Google Meet para poder pasar sus clases virtuales. De hecho, es que esa misma plataforma les permite interactuar con el docente en tiempo real, pueden formular sus preguntas y demás. Entonces, hay otros docentes que lo único que hacen es subir los videos, entonces ahí no existe la posibilidad de poder hacer preguntas en tiempo real, ¿no? Por supuesto de que de ese mismo segmento, aproximadamente unos 152 personas han respondido que están utilizando la plataforma Zoom, ¿no? Entonces, esta plataforma Zoom tiene sus limitaciones porque es pagada. En cambio, la plataforma Meet es gratuita, pero su limitación es la cantidad de estudiantes, que llega hasta 100 estudiantes, ¿no? Después, si es que ya más de 100 quisieran ingresar, por ejemplo, o personas más de 100 quisieran ingresar a esa plataforma, entonces ya existe la restricción de que no pueden conectarse, ¿no? Ese es el problema con la plataforma, aunque tenemos también otras plataformas en Internet, pero las más utilizadas por los estudiantes en nuestro medio, esas las que hemos mencionado. Y las aplicaciones, ¿cuáles son las aplicaciones más utilizadas por los estudiantes para sus clases virtuales? Bueno, entre las aplicaciones del Google, en realidad el Google Workspace, Google Suite, tiene, sí, esta aplicación del Google Meet es la más utilizada. Después tenemos, por ejemplo, el Google Forms, está después el Google Calendar, ¿no? Entonces, de alguna manera, cada una de estas cumple su función, porque mediante el Google Calendar lo que se hace es planificar las clases, y cada uno de ellos va recibiendo, por ejemplo, en su celular el momento que tienen las clases y todo ese cronograma, ¿no? Entonces está prácticamente automatizado. Tecnología boliviana, casi nada, ¿no? En todo esto, o algo. Bueno, en realidad, como resultado de la pandemia, nos hemos visto de la noche a la mañana en la necesidad de utilizar lo que había. Entonces, estas compañías, por ejemplo, con el mismo Google, ya tenían la infraestructura y tienen la infraestructura montada, no tienen que desarrollar todo un conjunto de programas para poder implementar, ¿cierto? Entonces, eso ha sido una ventaja, lo que había, porque en este caso estamos hablando de transnacionales grandes, enormes, ¿no? Que tienen la capacidad, la gente y todos los recursos como para poder hacer que funcione
y lo único que nosotros tenemos que hacer es utilizar. Si queremos generar nuestra propia plataforma, muchas veces no compensa en cuanto a costos y demás, ¿no? Bueno, me imagino que el volumen de las clases virtuales que se han impartido en la Universidad Mayor de San Simón ha ido creciendo, creciendo, creciendo. ¿Cuál es la magnitud de este volumen de clases impartidas? Bueno, en realidad para el semestre 1-2021, según los datos que nos ha proporcionado la UPSI, la Unidad de Tecnologías de Información de la Universidad, en promedio estamos hablando de que por día se están realizando clases virtuales de 4.191. Este flujo de clases es variable, porque en circunstancias, por ejemplo, del receso que se han realizado en el mes de mayo y parte de junio, es notorio el descenso de las clases virtuales que se realizaban, pero después de ese receso se ha incrementado nuevamente a este promedio de 4.191. Y es claro también que en épocas, por ejemplo, donde existe vacación o receso, prácticamente las clases virtuales mediante el Google Meet se reducen. Entonces, en promedio, esa es la cantidad de clases que se están realizando por día, ¿no?, en nuestra universidad. Y Fernando, ¿cuál es el índice de participación de los estudiantes, digamos, en las clases virtuales? ¿Ya no se chachan o igual se chachan? En realidad, depende mucho del tiempo en el semestre. En un principio, los estudiantes se conectan entre aproximadamente, según lo que hemos podido estimar, un 53 a 90% de los estudiantes inscritos están en plataforma. A medida que va transcurriendo el semestre, los estudiantes ya su participación se va reduciendo. Todo depende, en todo caso, de su desempeño en el transcurso del semestre. Ya con el primer parcial, por ejemplo, merma bastante su ingreso a las plataformas virtuales, pero sin embargo, en algunos de los casos, esta participación de los estudiantes ha superado a la participación en las clases presenciales, de manera de que, de alguna manera, nos sugiere este hecho de que se puede considerar las clases virtuales como regulares, ¿no? Es una opción, no solamente pensar en las clases presenciales, que son ideales, sí, para clases prácticas, ¿no?, donde tienen que realizar trabajos de laboratorio, pero cuando son clases teóricas, sí es que se puede utilizar esta opción para poder enseñar y interactuar con los mismos estudiantes. Bueno, y para ver un poco las conclusiones de la investigación. Una de las conclusiones más importantes es de que la universidad, debido a las circunstancias, ha tenido que adaptarse al uso de las tecnologías de información y generalizar prácticamente en todos los ámbitos. Entonces, de alguna manera, eso ha provocado que exista procesos de actualización tanto de docentes y estudiantes en el uso de las tecnologías de información y comunicación. Estamos hablando de que ahora incluso podemos decir de que surgen nuevos modelos educativos que promueven básicamente o están sobre la base de las tecnologías de información y comunicación. Esa es una de las conclusiones más importantes que hemos arribado con este estudio. Pero sin embargo también tenemos otras conclusiones de tipo numérico que nos inducen a pensar de que las tecnologías de información y comunicación han venido para quedarse y no solamente es un aspecto temporal como resultado de la pandemia. Sí, me parece muy interesante porque, bueno, imagínense, hay un cambio de hábitos a todo nivel, porque si imaginamos, por ejemplo, ya para el estudiante ya no es muy incómodo tener que levantarse, ir hasta la universidad para poder pasar las clases. Ahora, donde sea que te pilla la clase, tú puedes asistir. Así es, esa es una ventaja. Entonces, ese hecho del desplazamiento que antes sucedía para asistir a las clases presenciales, prácticamente ha desaparecido y solamente en el lugar donde tiene las clases, ¿no? E incluso tiene la posibilidad de interactuar con el docente. Por supuesto que las clases virtuales en vivo
y en línea son mucho más caras, porque eso implica que el estudiante tiene que comprar megas o tiene que pagar el servicio de internet, ¿no? Eso es, en algunos de los casos en nuestro medio los estudiantes no tienen los recursos necesarios como para poder pagar el servicio de internet, pero eso es una de las causas también de la brecha digital, ¿cierto? Que yo pienso que, como hemos manifestado, se podría solucionar debido al trabajo conjunto que podrían hacer tanto en instituciones privadas, el Estado y las mismas comunidades, ¿no? O la misma sociedad. Bueno, y desde el punto de vista, digamos así, de la institución, de la, digamos así, del ente educativo y formativo, bueno, quizás se van reduciendo también los gastos por la infraestructura, por la cuestión de las aulas, equipos y todo aquello. Bueno, es de ida y vuelta, ¿no? Sí, eso es una verdad que se ve todos los días en la universidad, donde ya los gastos, por ejemplo, de mantenimiento de todas las aulas y demás, y limpieza, por supuesto que se han reducido sustancialmente porque la asistencia de los estudiantes se ha reducido prácticamente a cero, ¿no? Entonces todo el mundo está pasando vía virtual y en todo caso manteniendo siempre esa política de distanciamiento social para poder evitar contagiarse, ¿no? Claro que sí. De todas maneras, bueno, un tema para discutirlo y hablarlo en otra oportunidad. La universidad, de alguna manera, o un ente formativo, estaría aplicando una suerte de outsourcing, descargando ciertos costos al estudiante, ¿no? En este caso. Pero bueno, lo discutiremos, ¿no? Sí, es otro tema para poder charlar, ¿no es cierto? Esto de las tecnologías de información es algo muy actual, ¿no es cierto? Es el diario vivir que nosotros estamos teniendo en la universidad, y con el transcurso del tiempo, por ejemplo, aparecen nuevas aplicaciones y por tanto tenemos que estar continuamente viendo de en qué medida nosotros podemos utilizar eso para mejorar, por una parte, la investigación, por otra parte, también el proceso de enseñanza-aprendizaje y la transferencia de tecnología a la misma sociedad, ¿no? En el caso, las tres funciones que realiza la universidad, ¿no? Enseñanza, investigación y transferencia de tecnología. Estos son aspectos muy importantes, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Muchísimas gracias, Fernando. ¿No? Y el agradecido soy yo, por una vez más, por la oportunidad que nos brindas en este espacio, para poder transmitir una parte de los trabajos de investigación que realizamos, pero sin embargo es importante también manifestar de que con esto de la pandemia no solamente nosotros hemos tenido limitaciones en la enseñanza, sino también limitaciones en la investigación, ¿no? Entonces, en todo ámbito esto ha repercutido y todavía estamos en eso, ¿no? Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con el magíster Fernando Suaznavar Claros. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE. Con él abordamos el tema de la relación entre las redes sociales y la pandemia del COVID-19 desde una perspectiva de enfoque educativo. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad.